Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Bueno, gente querida, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias porque siempre nos eligen para poder, en estos 60 minutos que tenemos para conversar, informarnos, aprender algo y dejar algo como realmente es mi deseo y por supuesto del invitado, de la persona que viene a colaborar con nuestras inquietudes, con nuestras dudas, es nuestro deseo poder dejarles una semillita de información. Esa semillita tiene que convertirse en ustedes la fuente para poder realmente seguir indagando, buscando, preguntando, sacándose las dudas, porque no nos olvidemos que siempre cuando dudamos, cuando estamos en esa situación de escuchar algo y creerlo, o de escuchar otra cosa y también creerlo, es porque lamentablemente no tenemos la información que necesitamos para poder tener nuestro criterio. Tenemos que tener nuestro criterio, tenemos que tener nuestro sentido común, en el cual podamos informarnos con este y sacar nuestras propias conclusiones. Esa es la mejor forma de poder crecer y la mejor forma de que no nos masifiquen con el pensamiento. Lo que te cuento es realmente el hecho de que muchas veces decimos la fe, todos tenemos fe en algo, siempre algo se tiene en fe. La fe no es lo que nos va a salvar, porque todo el mundo dice, bueno, la fe es la que te va a salvar, la fe es la que te va a salvar. No, la fe no te va a salvar. La fe es la que te ayuda, te empuja, es el motor para que vos seas el hecho de indagar, buscar, informarte. Es como dicen, palabra, obra y acción. Palabra, cuida tus palabras, qué es lo que hablas, qué es lo que decís, con qué criterio hablas y de qué forma opinás cuando opinás. Acción es lo que vos hacés. Que siempre tu acción vaya de acuerdo con tus palabras y tus pensamientos, porque si no vas a caer en una situación totalmente de incomprensión, incongruentes total, y lamentablemente desinformamos en vez de informar. Dicen que los comunicadores sociales, los periodistas, los locutores, aquellos que tienen la responsabilidad de estar junto a vos, tienen que estar informados, por supuesto, criteriosos, por otro lado, y sobre todas las cosas, avalar esa información con un accionar que sea correctamente adecuado a lo que estás informando. Te cuento esto y te digo esto porque mucho se habló, mucho se habla, mucho se escucha, muchas cosas es como que es un aluvión de pensamientos que no quiero decir la palabra que vamos a terminar quizás en un anarquismo total, peleándonos entre nosotros y bueno, no es eso lo que se pretende buscar. Lo que se pretende buscar en toda esta situación, aquellos que la entendemos, aquellos que realmente queremos un país con una libertad de pensamiento, con una libertad de información, con una libertad de palabras, buscamos verdaderamente ¿a dónde? En la historia, en los hechos, en lo que pasó. ¿Para qué? Para no volver a repetirlo. ¿Te das cuenta de eso? Para no ser una rueda de hámster. Porque la rueda sigue y seguimos repitiendo las mismas cosas y seguimos hablando de las mismas cosas. ¿Cuándo vamos a avanzar? Pregunto.
lo que te estaba diciendo era el tema de la educación. Cómo se desvirtuó y perdóname que te lo diga, pero se degeneró totalmente el concepto, el espíritu de lo que se pretende hacer y de lo que, por supuesto, ya fue vetado, se va a hacer. Yo quiero que te informes. Yo no quiero que salgas a la calle a gritar, qué sé yo, cualquier cosa sin haberte informado. Y ese grito tuyo, el de tu vecino y aquel, van nutriendo el ego de un líder que tan solo quiere realmente una masificación totalmente desordenada, mal informada, y que lleguemos a los puntos que la Argentina ya ha llegado en varias oportunidades. Así que sobre la educación hay mucho para hablar. La educación la venimos destruyendo nosotros. Día a día la vamos destruyendo. La educación pública, sí, está garantizada por la Constitución, es verdad. Pero ¿qué hacemos con la educación pública? ¿La cuidamos? ¿La potenciamos? No, al contrario, totalmente al contrario. Descreída, desprotegida, desamparada, diría yo hasta eso. ¿Hay que rever esa situación? Sí, hay que rever esa situación. ¿Pero en base a qué? En base a saber qué es la educación. ¿Por qué queremos educarnos? ¿Para qué queremos educarnos? Que no nos metan en la cabeza el hecho de decir, claro, robotizan acá, van a robotizar allá, porque el capitalismo. Escúchame, lo mismo decían cuando iban a aparecer las computadoras. Las computadoras van a reemplazar al hombre, va a ser todo computarizado y la mano de obra. No fue así, porque el hombre siempre está para poder manejar esas máquinas, elevarlas a un concepto superior de trabajo, de información, de lo que fuere. Pero ¿qué tipo de hombre? El hombre capacitado, el hombre informado, el hombre educado, como bien diríamos, bien aprendido. Tengo en el estado del tiempo para el día de hoy, 20 grados la temperatura que se está viviendo, la temperatura actual, la máxima fue 26, la mínima 15 grados, llueve, me acaba de decir el invitado que estaba lloviendo, así que bueno, nosotros cuando ingresamos al canal no llovía todavía, pero y pronosticaban lluvias débiles en las próximas horas, o sea que debe estar en estos momentos, como bien lo dijo el invitado, lloviendo. Las ráfagas de viento, fuertes ráfagas de viento, 32 kilómetros por hora, y que esto hacía el porcentaje de la humedad altísimo, y por eso la sensación térmica de ese calor agobiante que sentía. Vamos a tener lluvia, la presencia de lluvia hasta el jueves o viernes. Sábado ya cambia el tiempo y el domingo ya tenemos ya un sol, digamos, pleno. Bueno, querida gente, yo me voy a acomodar para conversar con él, que me encanta, porque realmente te vuelvo a reiterar, cuando vos tenés un material que no lo entendés, tenés algo que no podés sacarle, como quien dice, el espíritu al tema que estás haciendo o leyendo, busca a alguien que te lo explique, compartilo, porque esa forma de compartirlo te va a hacer abrir un poquito más la cabeza y no te vas a masificar con los pensamientos de otros. Dale, vamos a ir al material entonces, señor director. Los saludo. Un abrazo grande a Nicolás, a Eduardo, que están en todo lo que es la parte del control, como yo siempre te digo, el 50% detrás de cámara y el otro 50% es aquí. El historiador, profesor, bueno, tiene una trayectoria hermosa, linda, amplia,
ahora que ya está retirada un poquito, digamos así, de las aulas, porque también fue catedrático, está más abocado a la música, a su saxo, qué hermoso instrumento realmente. Dicen que es muy sexy el saxo, ¿no? Dicen que tocar el saxo realmente es sinónimo de algo muy especial, muy lindo. Bueno, él es el profesor, lo vamos a presentar como profesor, como historiador, pero te vuelvo a reiterar, cuando vos lo veas lo vas a ubicar, Carlos Rivas Uriburu. Carlitos, profe. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Gracias por invitarme. Al contrario, porque vos siempre estás predispuesto y dispuesto a evacuarnos todas las dudas, a explicarnos de qué se trata, tal es así que cuando a mí me llega un material que me quema las manos, como dice, no lo entiendo, no estoy de acuerdo con tal o cual cosa, bueno, a quien recurro siempre es a las personas que pueden guiarme, a las personas que pueden orientarme, con un criterio, digamos, imparcial, porque es como me dijiste antes de empezar el programa. La historia es la historia no se la inventa. La historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea. ¿Qué pensás de la educación, de todo esto que te debe dar muchísima pena ser, digamos, vedor de toda esta situación, de estas marchas, de aquellos que quieren desinformar sobre el tema de la educación pública? Vos estuviste en la educación pública cuando eras director de la escuela de música, ¿verdad? Así es. Y después estuviste en la parte privada también. Así que, bueno, fuiste quizás tus primeros pasos y contacto con toda tu educación también formó parte de la historia pública. ¿Fuiste a una escuela pública o privada? Bueno, ambas cosas. Bueno, te escuchamos. En el primario, al comienzo fui a una escuela privada, el Peter Pan, y bueno, después fui al colegio salesiano, también privado. En realidad el primario y el secundario lo hice en la escuela privada, y después ya estudiando música en la parte estatal y en la UNSA, que estudié historia, y bueno, después otros cursos que hice ya mixtos, ¿no? En forma privada. O sea que tenés, digamos, experiencia tanto en lo privado como en lo público. En lo público. ¿Qué opinás de la educación pública hoy en día? Quiero la historia de aquellos que quisieron que tengamos estas generaciones una educación avanzada, una mejor educación, y no seguir peleando por las mismas cosas y seguir como empantanados en la misma historia, digamos así. Claro. Desde Sarmiento, que realmente fue un gran, para mí, fue un gran propulsor. Todos los hombres de la política o los próceres tienen grandes aciertos como grandes desaciertos. Sarmiento ve que al soberano hay que educarlo, lo mismo que Alberdi. Alberdi, que es tucumano, Sarmiento, que es sanjuanino. Sin la educación, sin la alfabetización, un país no puede crecer, no puede ser nada. Y aparte uno avanza en la sociedad, crece, da un paso más adelante si uno está alfabetizado. Lo que pasa es que la Argentina, esa del siglo XIX, de la época de Sarmiento, de 1868 a 1874, son los 6 años de su periodo presidencial. Él ve la necesidad de que el país tiene que alfabetizarse. Tiene sus matices, Sarmiento, por ahí está en contra de los caudillos están en contra de él, pero esa es la parte política, esa es digamos, la parte ¿no? política, pero en la educación van a coincidir todo, después vendrá Avellaneda, el Congreso Pedagógico que se va a hacer en la época de Roca en 1882, pero todos están convencidos de que hay que alfabetizar al soberano y sobre todo a esas corrientes aluvionales de inmigrantes que llegan, analfabetos las mayorías de ellos, que provienen de Italia, provienen de España. Muchos políticamente son anarquistas, socialistas, más adelante vendrá el comunismo.
Algunos están alfabetizados, otros semi-alfabetizados, pero en realidad la escuela fundamental para todos ellos era la primaria. La primaria tenía que ser el punto, el eslabón más fuerte para después proyectarse hacia lo que va a ser la ley Laínez, el secundario y, bueno, la universidad, ¿no? Y en cuanto a 1882 se produce un congreso nacional pedagógico. En ese tiempo existía la educación pública. ¿Quiénes podían acceder, digamos, a...? Educación pública no había, la educación era privada y solamente las élites estudiaban con los sacerdotes, en las iglesias o en ciertos colegios. El mismo Belgrano estudió en un colegio privado, lo mismo Sarmiento. No hay educación pública. La educación pública ya única, gratuita, laica y obligatoria se va a imponer en 1882 en el Congreso Pedagógico, donde está presidente Roca. Va a estar Onésimo Leguizamón como un hombre que de parte del gobierno va a tratar de arbitrar los distintos pensamientos, el pensamiento religioso de Estrada, de Pizarro. Sarmiento también influye, él muere después 6 años en 1888, y esa ley que era para los inmigrantes, no se podía enseñar religión dentro de las horas de clase, porque por ahí los inmigrantes que venían no eran, digamos, de la misma religión, o que los padres eran anarquistas. Entonces se pensó que la religión debía enseñarse fuera de las horas de clase. O en los colegios que eran... O en los colegios propiamente religiosos. Pero bueno, se dijo, se va a uniformar a todo el mundo con el delantal blanco. Nadie puede ver abajo. ¿De qué época estamos hablando eso? De 1882, el Congreso Pedagógico. Ya Sarmiento... Con la presidencia de... Julio Argentino Roca. Onésimo Leguizamón como hombre que preside el Congreso, Sarmiento que influye con sus ideas, pero ya en su época Sarmiento trajo a las maestras normalistas norteamericanas para que fuera un avance la educación en el país, para alfabetizar al soberano. Y acá, bueno, se da la educación laica, gratuita y obligatoria. Es decir, que van a ser penados aquellos padres que no envíen a sus hijos a la escuela. El uniforme era un delantal blanco que eso, de alguna forma u otra, no permitía ver de qué condición era el alumno, claro, si era pobre, si era todos rico, eran iguales. Todos iguales. Y bueno, ya con ese congreso pedagógico, que fue un éxito total, comenzó la alfabetización de todo el país, de la capital federal, de Buenos Aires, y de las 13 provincias del interior, porque el resto eran territorios nacionales. Después vendrá Formosa, Chaco, Río Negro. Después se irán federalizando. Exacto. Ya en la época, ya en el siglo XX, vendrán las otras provincias. Pero fue un éxito notable, porque allí los chicos van a aprender a leer, a escribir, a ver qué bandera teníamos nosotros, los mismos los inmigrantes. Los inmigrantes venían de otras banderas. Claro. Pero había que adaptarlos al territorio. ¿Dónde está? Hacerles conocer la historia nuestra, la geografía nuestra, cantar el himno. Y todo eso bajo la presidencia de Julio Argentino. Claro, ya Roca. Sarmiento antes lo había hecho con las maestras normalistas, pero ahora Roca ya extiende toda la educación laica, gratuita y obligatoria a todo el territorio de la nación. Y eso era subvencionado, por supuesto, por el Estado. Claro, las maestras eran pagadas por el Estado. Ajá. ¿Y cómo se, digamos, se regulaba eso? Porque ahora, digamos, el tema se fue desvirtuando, se fue, como quien dice, desvaneciendo el tema de que los controles dejaron de existir, o existen a medias, o directamente no son controles que tendrían que verdaderamente ser, porque las maestras han perdido una calidad, digamos así, de... La calidad fue disminuyendo, estoy totalmente de acuerdo. En esa época las maestras eran maestras normalistas, la escuela que había creado Sarmiento, la escuela normal. ¿Sí? Y bueno, tenían una gran capacitación las maestras en historia, en matemática, en geografía, en lengua. Entonces los chicos, se alfabetizaban todos. Y bueno, fue un logro enorme porque a partir de allí
a partir de estos hijos de inmigrantes que se van a formar en la escuela pública, después accederán muchos a la universidad. A la universidad. Esa alfabetización fue extraordinaria, fue notable. La Argentina fue la primera nación latinoamericana que logra esos objetivos preclaros sobre de que el alumno no solo se alfabetice, que sepa escribir o leer, sino que conozca matemática, que conozca ciencia y que, si quiere, religión fuera de las horas de clase. Claro. Así que realmente fue un logro extraordinario, esencial. Eso va a durar hasta la época de Menem, que va a terminar con la educación normalista. Yo creo que ahí empezó la... ¿Vos crees que en esa época ya empezó, como quien dice, a denigrarse un poco el sistema educativo, sí, la calidad? Sí, no hay exigencia, está muy flojo. Yo estuve 40 años en el sistema educativo de los 20 años, así que conozco el tema, cómo es, y bueno, se fue degradando, ¿no? Y bueno, ¿Qué cree que lo ha llevado a esa falta, digamos, de interés hacia la educación, el hecho de que no vayan chicos que no vayan a la escuela, que no los manden? Bueno, en la falta de controles y sobre todo en desarmar el Congreso, bueno, ya los congresos educativos y sobre todo el Consejo de Educación. Se elimina el Consejo de Educación, ya no hay controles. ¿Y por qué se elimina? ¿Lo sabés? Bueno, en la época de Menem, sí, Cavallo, que era un economicista extremo, él dice, no, bueno, vamos a pasar la educación a las provincias. La nación no se queda con ninguna escuela normal ni nacional. Ahí es donde cada provincia absorbe la educación. Tiene que absorber la educación, pero no le mandan el presupuesto de la nación. Entonces ahí comienza la degradación, la pérdida de calidad educativa, mi estimada colega y amiga. Claro, entonces, o sea que ahí es donde empiezan, digamos, a bajar, digamos, los presupuestos. Exacto. Empiezan a bajar la calidad educativa porque... No hay presupuesto de la nación, porque antes la nación, por ejemplo, la escuela normal era financiada por la nación, el colegio nacional, bueno, la provincia financiaba otros colegios, pero ahora todo va a pasar a la provincia. Por ejemplo, Salta pasó la escuela normal, el colegio nacional, las escuelas técnicas, entonces sin el presupuesto que tenía de la nación, claro. Entonces ahí bajó ya la calidad educativa, no había presupuesto. Y realmente antes el Contralor lo tenía el Consejo Federal de Educación, se eliminó y bueno, la formación fue precarizándose. Y lo mismo para los profesores también, ¿no? Mira, me mandan a un corte el director, pero quiero dejar esta pregunta. ¿Por qué crees o qué interés podría haber existido en para, digamos, desmembrar de esa manera, hacer desaparecer el Consejo de Educación y, bueno, llevarnos a lo que estamos llevando? Muchos acusan al capitalismo. No, bueno... Después del corte claro, me lo contestás. Perfecto. Espero que estés escuchando todo esto y si tenés alguna duda podés preguntar, podés indagar. Vamos a ir al corte, señor director, a tu disposición. Bueno, ya estamos nuevamente contigo y en el último bloque quiero que podamos abocarnos directamente desde aquella época hasta estos días de hoy. ¿Qué pasó con la educación? Bueno, en la época del menemismo, Cavallo, bueno, no les da el presupuesto a las escuelas nacionales que luego receptan esas instituciones para su provincia y son las provincias las que tienen que hacerse cargo. De ahí comienza el deterioro ya paulatino, sistemático de la educación argentina, después se elimina el Consejo Federal de Educación. Ya la escuela normal de maestras no va a existir, va a existir un profesorado para las maestras. Y bueno, queda desconectado la educación superior de la universidad. Por ejemplo, los terciarios hoy en día estudian, pero no tienen conexión con la universidad. Entonces todo se va viniendo paulatinamente abajo. Claro, no tener, digamos, un sustento, una plataforma que los... Claro, y realmente la Argentina en los programas de estudio son malísimos. Hoy en día tendré que poner todo el tema de la inteligencia artificial en todos los años.
ya en este momento. Si no, ya estamos perdiendo competitividad a nivel mundial. La Ya Argentina hoy en estamos día es el perdiendo 60º país competitividad. del mundo. Cuando la Argentina era el 7º país del mundo, 8º, 10º, hasta la época de Frondizi inclusive, Brasil estaba muy lejos de Argentina. Pero Argentina después toma el modelo de desarrollo argentino, lo toman los propios militares brasileños, y Brasil hoy en día es la 7ª nación del mundo. Nosotros estamos en el 60º lugar. Entonces hemos ido perdiendo competitividad en todos los campos. Así que bueno, el mismo Cavallo al CONICET le dijo a los científicos, bueno, vayan a lavar los platos. En realidad eso no se hace, sea del partido político que fuere, eso no se hace con nadie. Más cuando hay individuos que tienen una gran capacitación. Y bueno, ¿cuántos, hablábamos fuera de cámara, cuántos grandes científicos el mundo lo ha, como quien dice, lo ha captado? Claro, y muchos no han vuelto, Y sí. Volver a una Argentina realmente donde no tienen las posibilidades de un desarrollo total para proyectos, no digo el apoyo porque hablan mucho del capitalismo que quiere destruir. No, el capitalismo es un sistema que ha triunfado, es decir, el capitalismo está en todo el mundo. Es un sistema que ha triunfado por ser consecuente y ordenado en su forma de trabajar. El que ha caído es el comunismo. La planificación esa centralizada del comunismo ya no existe más, excepto, te podría decir, Corea del Norte y eventualmente Cuba, aunque en Cuba hay una gran educación, pero lo que ha triunfado es el capitalismo. Y en el mundo, la mayoría de los países capitalistas tienen una gran educación, tanto pública como privada. En Estados Unidos hay educación pública también, no es mucha, pero hay. Y hay educación privada de altísima calidad también. Ahora, ¿por qué ese empeño en hacer entender, hacer querer aparecer como que el capitalismo está ligado al desastre que se ha vetado, según dicen, del tema el control de las escuelas, que no es que quieran cerrar las escuelas públicas o las universidades? ¿Por qué están en contra, digamos, de toda esta...? Y bueno, deben ser algunos sectores tal vez muy de izquierda, pero yo creo que nadie, ni de izquierda ni de derecha, estaría en contra de la educación, cuando en realidad, si vos decís que Sarmiento sería en esa época de derecha, porque en realidad, bueno, en esa época... Pero no, todos estaban comprometidos en la formación del soberano. ¿El soberano quién es? El ciudadano, de a pie. Ese ciudadano que después va a votar, ese ciudadano que no puede votar aquel que es analfabeto. Entonces, bueno, la Argentina fue... O que es adoctrinado, ¿no? Porque muchas veces son adoctrinados a... Bueno, esa es la politiquería, pero la verdadera política tiene que estar con la educación. Total. O sea, ¿te imaginas que salga un político y que diga, no, no creo que salga, pero que diga, se quema solo, que no a la educación, no a la salud? Bueno, son pilares fundamentales de la sociedad moderna y de las democracias modernas. ¿Qué es lo que te lleva o te llevaría a pensar a vos el hecho de que quieren desvirtuar toda esta situación para manejar para llevar a dónde el tema de la educación, haciendo, digamos, como una apología de un desastre, de una catástrofe, como la han nombrado algunos bueno, yo creo que comunicadores, que es lo más triste, ¿no? Porque son comunicadores. La catástrofe para mí ha comenzado con el proceso militar del 76. Ahí comenzó la catástrofe y bueno, después vino Alfonsín. Alfonsín de todas maneras trató de que la universidad mantenga su nivel y después el menemismo, ya con el menemismo comienza a decaer la caída y no se pudo revertir. Ningún gobierno pudo revertir después una educación de alta calidad, ¿no? Aunque hubo intentos, vos inclusive hasta se llevó el 6% del Producto Bruto, pero el problema es la formación del factor humano. Si vos tenés malos profesores, malos docentes, por más que pongas millones de dólares, la formación va a ser mala. Claro. Así que yo creo que eso hay que repensar, hay que hacer un congreso pedagógico nacional y plantear una educación de calidad.
O sea que estás totalmente de acuerdo con todo lo que medianamente se viene ya discutiendo en el Congreso y, bueno, lo que dijo Milei, el control de la educación. Bueno, eso se verá con el tiempo, ¿no? Porque vos ves que todos dicen, yo quiero una gran educación. En la historia, ¿cómo Claro, se no se logra de un momento a otro Las poder... cosas se ven en la historia por su resultado. Llámese Milei, llámese Videla, Macera, lo que fuere. Lo que fuere. Todo va a depender de los resultados. Vos sí, ahora la educación viene en una pendiente. Si es que se logra revertir, bueno, entonces el día de mañana Cecilia Puig dirá, este gobierno o el que hizo este nuevo programa educativo de reforma a través de un congreso, bueno, ha dado estos resultados. Por ahora no hay resultados. Por ahora no se ven resultados y desde hace muchos años. Las cosas se las ve por sus resultados. Sí, y van a pasar generaciones para poder Y van a ver. pasar generaciones y la historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Porque por ahí yo quiero que la historia sea de una forma y no. No. Por ahí a mí me dicen algo o a la gente le dicen algo y hay que averiguar la historia. Bueno, Hay eso es lo que yo siempre digo. La historia magistrae vitae est. Es maestra de la vida. La historia abarca todo, abarca la filosofía, abarca la política, la economía. El que no sabe historia, no sabe economía. Vuelve a repetir, como siempre decimos, las mismas... claro, por ahí economistas que no saben historia hablan cualquier pavada. O filósofo, lo que fuera. Bueno, ese es el tema porque no nos olvidemos que a través de una mala información, de un mal aprendizaje, de lo que fuere, sí. Viene una colectividad digamos, y una conexión después mental colectiva. Chicos mal aprendidos, generaciones mal educadas, digamos, no mal educadas, sino en el sentido sino mal aprendidas, ¿me entendés? El problema actual que tiene la universidad es terrible, es decir, entran y nada de matemáticas y después nada de comprensión de texto. Los mismos profesores de las universidades dicen que con la calidad de conocimiento que entran los chicos a la facultad. Por eso es el fracaso tremendo de muchísimos, es el hecho de la mala formación con la que llegan, digamos, a la facultad. Llegan a la facultad porque es pública. Pero, y en las privadas también pasa lo mismo, ¿no? Pero en las privadas le cuesta a cada uno, digamos, lo que se quiere en esto es realmente, si estás tomando algo del Estado, devolverle al Estado esa inversión. Claro, estudiando, capacitándote. Bueno, mucha gente... Y en el Estado y en la privada hay mucha gente que está siempre en primer año, ¿no? Bueno, eternos. Son eternos. Eternos y forman partidos políticos dentro de las universidades y así. Y bueno, todo eso es lo que se quiere, como quien dice, purgar. Claro, lo que pasa es que, por eso te digo, si no hay un congreso pedagógico a nivel nacional y que para mejorar la educación no se va a poder avanzar. Y después las cosas se verán por sus resultados, porque siempre todos los gobiernos aparecen y los resultados no se ven. No se ven. Los resultados no se ven. Ahora, ya para preguntarte, digamos, como para ir cerrando, ¿vos pensás que nosotros debemos hacer, como se está haciendo, digamos, poner una línea y decir, bueno, hasta acá llegamos, empecemos a revisar qué es lo que pasó, cómo fue? Hay que ver los planes de estudio. Hay que ver revisar todos los planes de estudio y incorporar, por ejemplo, algo que es fundamental y que se necesita para todo el país, que es el tema de la informática, las tecnologías. Bueno, ¿por qué le tienen tanto miedo a las tecnologías? ¿Por qué dicen te van a robotizar todo, la mano de obra del hombre va a desaparecer? Y bueno, ese es el capitalismo y eso es esto. Bueno, eso ya para terminar, ¿qué reflexión le darías a tu gente? Que no hay que tenerle miedo a las tecnologías y que realmente la educación es una inversión. ¿Sí? No es un gasto. Y esa inversión es la formación del soberano para que el país logre posicionarse en el mundo como una gran nación. Eso es lo que te puedo decir.
Gracias, Gracias, profesor Cecilia, muy amable. Carlos Rivas Uriburu. Vamos a estar en contacto porque seguro que lo vamos a estar, porque el tema de la educación es el tema que nos lleva en el día de hoy a poder verdaderamente tratar de ser un poco mejor. Pero lamentablemente, si lo entendemos bien, y si no lo entendemos, seguiremos repitiendo los mismos errores. Nos reencontramos el martes que viene, la semana que viene. Chau, chau.